año 1917, en Cova de Iria, en la ciudad de Fátima, en Portugal, ocurrió una señal de origen sobrenatural. La Virgen apareció en el cielo y el sol realizó una danza que el mundo nunca había visto. Este evento se conoce como el milagro de la Virgen de Fátima. Desde esa fecha ha guiado los designios de la Iglesia hasta nuestros días, convirtiéndose Fátima en la última señal para la Iglesia Católica. Apocalipsis nos habla de que será el espiritismo el poder que gobernaría el mundo en los últimos días. En Apocalipsis, el capítulo 16, encontramos lo siguiente. El versículo 12 en adelante: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino de los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. El espiritismo, la religión maestra de Satanás, gobernará este mundo y estará en auge durante el tiempo que transcurre antes de que Jesús venga a esta tierra. Es muy importante que nosotros entendamos por qué Satanás utilizará el espiritismo para poder engañar al pueblo escogido de Dios. En el libro de Génesis, en el capítulo 2 y el capítulo 3, encontramos registrada la historia de la creación del hombre. Cuando Dios hizo al hombre, lo hizo del polvo de la tierra. El hombre era en un principio inmortal, pero debía pasar una prueba, y era una prueba de obediencia. En el capítulo 3 del libro de Génesis, leemos que Satanás era muy astuto y fue y engañó a Eva. Génesis, el capítulo 3, el versículo 1 dice lo siguiente: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer le respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis. La primera mentira que dio Satanás al hombre fue: no moriréis. Fue tal vez la primera gran predicación que existió acerca de la mortalidad del alma, la inmortalidad del alma. En aquel tiempo, el hombre había sido creado inocente, no conocía el pecado, pero ahora Satanás traslada su maldad del cielo a esta tierra y engaña a la mujer. Dios les había advertido: el día que comieres de ese fruto, ciertamente morirás. Ahora bien, ¿cómo había sido creado el hombre? Dios había tomado polvo de la tierra, había hecho una figura y había soplado en él aliento de vida. De esta manera el hombre llegó a ser un ser viviente. ¿Qué es la muerte? En el libro de Eclesiastés, en el capítulo 12, el versículo 5 nos menciona de la siguiente manera: cuando también temerán de lo que es alto, y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro, y la langosta será una carga, y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna,
y los endechadores andarán alrededor de las calles. Versículo 7. Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. La muerte es simplemente la separación que hay entre esos dos componentes que forman la vida del ser humano, nuestro cuerpo y el aliento de vida que proviene de Dios. Nunca la Escritura habla de que el hombre tenga adentro un ente inmortal o una fuerza extraña que salga una vez nosotros muramos. Pero Satanás inventó esta falsa doctrina, la doctrina de la inmortalidad del alma, porque sería su obra maestra de engaño al final de los tiempos. Durante muchos años ha ido perfeccionando su engaño y finalmente se hará pasar por ángel de luz. En 2 Corintios, el capítulo 11, el verso 14, el apóstol Pablo nos advierte que no es maravilla, porque en los últimos días Satanás se hará pasar como ángel de luz. El Señor Jesús, cuando estuvo en esta tierra, también nos advirtió de muchas maneras que en los últimos días habrían personas que realizarían milagros, sanarían enfermos y se presentarían delante del Señor, pero el Señor les diría: no os conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Falsificación que Satanás hará en los últimos días. Siempre ha querido el enemigo ir o tratar de realizar los mismos actos que realiza Dios. Desde un comienzo, Satanás quiso usurpar el lugar de Dios. El profeta dice que Satanás quiso en el cielo ocupar el mismo lugar de Dios, y por eso fue expulsado del cielo. Y ahora quiere en la tierra hacer creer también a los hombres la misma mentira. Apocalipsis, el capítulo 12, habla de esa guerra que existe entre la iglesia y el enemigo. Apocalipsis 12, a partir del versículo 1, se encuentra la historia de la iglesia a través de los tiempos. Sin embargo, vamos a notar en este estudio que Satanás ha tratado de engañar en cuanto a que nosotros entendamos el verdadero sentido de este capítulo. En el versículo 1 de Apocalipsis, el capítulo 12, dice de la siguiente manera: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. La mujer en la Sagrada Escritura ha representado a través del tiempo a la iglesia. Muchos símiles han sido utilizados para que la iglesia fuera representada como una mujer. El apóstol Pablo, en el libro de Efesios, en el capítulo 5, hace una analogía muy importante en cuanto a la relación de pareja. Dice el apóstol Pablo, versículo 31, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo lo digo respecto de Cristo y de la iglesia. Es decir, el apóstol Pablo toma la analogía de la relación de un hombre y una mujer y nos dice que es la misma relación que tiene Cristo con su iglesia. La mujer en el libro de Apocalipsis representa la iglesia. Está vestida del sol de justicia, dice Malaquías, el capítulo 4. Ahora bien, tiene en su cabeza una corona de 12 estrellas. En el libro de Génesis, la Biblia menciona la historia de José, un soñador. En cierta ocasión, José soñó que la luna, el sol y las estrellas, 11 estrellas, se postraban ante él. Muy enojado, su padre lo llamó y le dijo por qué había soñado en esta ocasión este sueño. Y él interpretó el mismo sueño y le dijo, ¿acaso yo, tu madre y tus 11 hermanos venimos a servirte? Es decir, las estrellas allí representaban los 12 hijos de Jacob, los 12 patriarcas que dieron origen a la nación de Israel.
Ahora, una característica especial de la mujer de Apocalipsis, el capítulo 12, es que se encontraba de parto. Miqueas en el capítulo 4 menciona que el pueblo de Israel en la antigüedad era conocido como una mujer en dolores de parto porque esperaba el advenimiento del hijo de la promesa. Ya desde Génesis, el capítulo 3, la Biblia mencionaba que vendría la simiente de la mujer para salvar al mundo de las manos del enemigo. Durante miles de años, las mujeres israelitas se prepararon para ser la madre de esa simiente, de ese Mesías que había de venir. En esta ocasión, Apocalipsis nos dice que la mujer clamaba en la angustia del alumbramiento. Es la mujer del Antiguo Testamento, es el pueblo de Israel. Sigue diciendo Apocalipsis, el capítulo 12, de la siguiente manera. Versículo 6. Una vez la mujer dio a luz al hijo varón, huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten durante un periodo de 1260 días. Ese mismo periodo de los 1260 días es el periodo en el cual gobernó el cuerno pequeño. Ahora ya no hablamos de la mujer del Antiguo Testamento. Ahora es una mujer diferente. Es una mujer que huye del dragón. Y huyó durante el periodo de 1260 días, ese periodo que fue del año 538 al año 1798. Pero una vez terminado este periodo, nuevamente Apocalipsis menciona las siguientes palabras. Versículo 16. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis, el capítulo 12, termina mencionando que una vez terminara ese periodo de persecución, nuevamente surgiría un remanente de esa mujer. Podríamos decir una tercera mujer, un tercer tiempo de la iglesia. Y ese tiempo, lógicamente, tendría que ocurrir después del año de 1798. Para aquel tiempo, la iglesia que se levantaría tendría dos características. La primera de ellas, la Biblia menciona que guardaría los mandamientos de Dios. Estaba predicho que después de 1798 se levantaría una iglesia que exaltaría nuevamente los mandamientos de Dios. Pero esa iglesia tendría también una segunda característica. Dice Apocalipsis, el capítulo 12, el versículo 17, guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. En el capítulo 19 de Apocalipsis, el versículo 10, menciona, yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Ahora Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Es decir, la iglesia que se levantaría después de 1798 como parte de las profecías bíblicas tendría dos características. Guardaría los mandamientos de Dios tal cual están registrados en la palabra divina, pero también tendría una segunda característica muy importante, tendría el espíritu de profecía. Sería una iglesia que se caracterizaría por estudiar los movimientos proféticos. Dios había predicho que falsos profetas se levantarían al final de los tiempos. El hecho de que falsos profetas se levantaran también nos indica que verdaderos profetas existirían dentro de la iglesia de Dios en los últimos días. Pero Satanás no se quedaría quieto y trataría de engañarnos, creando una falsificación de lo que se menciona acá. En 1 de Tesalonicenses, el capítulo 4, el apóstol Pablo nos dice que cuando Jesús venga a esta tierra, los muertos en Cristo resucitarán primero. Recordando las palabras de Jesús en San Juan, el capítulo 5, en aquella ocasión Jesús mencionó acerca de la muerte lo siguiente, versículos 28 y 29. No os maravilléis
de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de la vida, mas los que hicieron lo malo a la resurrección de condenación. La Biblia menciona que cada ser humano que muere queda en el sepulcro esperando la resurrección, esperando ese pronto advenimiento de Cristo a esta tierra. Nunca se conoce en el registro sagrado de que los seres humanos cuando mueren vayan a algún lugar, sea el cielo o sea el infierno. En el libro de Hechos, en el capítulo 1, el versículo 14, encontramos la última aparición de María, la madre de Jesús. En aquella ocasión se encontraba con sus discípulos preparándose para recibir la bendición del Espíritu Santo. Jesús había encargado de su cuidado a Juan, el más joven de sus discípulos. De ahí en adelante era Juan quien tendría que encargarse del cuidado de María. Pero en las páginas del libro sagrado se pierde el rastro. La última aparición es allí. Nunca más la Biblia vuelve a mencionar qué pasó con María cuando murió. Fue precisamente Juan quien escribió el libro de Apocalipsis 60 años después. Pero nunca el apóstol vuelve a mencionar a María, la madre de Jesús, como alguien al cual nosotros tendríamos que rendirle alguna veneración o cumpliría algún papel importante al final de los tiempos. Apocalipsis, el capítulo 12, hemos visto, no habla nunca de María, la madre de Jesús. Habla de la iglesia, la esposa de Jesús, como el último cuerpo que existirá al final de los tiempos. Pero Satanás tendría una obra maestra de engaño. En el año de 1531 existió la primera aparición que el mundo conociera acerca de María. Esa aparición del año 1531 se conoce como el milagro de Guadalupe. Fue una aparición que conmocionó al mundo en aquel tiempo. Algunos leyeron que mientras la Reforma Protestante se levantaba en Europa, ahora la Iglesia estaba ganando más adeptos en América a causa del milagro de Guadalupe. La revista Life, hace algunos años, publicó el siguiente mensaje. María podría conducirnos a una reunión ecuménica de las iglesias cristianas. Ello nos podría llevar a una mejor comprensión de aquella joven que dio a luz en Belén hace 2000 años y llegaríamos a conocer a María. Hoy en día María se ha convertido en un fenómeno sin igual en el catolicismo. Apariciones, visiones, sueños, estatuas que lloran, permanentemente están ocurriendo en el mundo. Nos preguntamos, ¿por qué ocurren estos hechos? ¿Qué está ocurriendo que grandes entes están apareciendo en diferentes partes del mundo? Bien, la respuesta la encontramos entonces en la mentira de Satanás. Esa mentira que creó el espiritismo y que ahora nos hace creer que los muertos pueden tener comunicación con los vivos. Hace algunos años salió publicado un libro titulado El trueno de la justicia. La carátula de este libro menciona la advertencia, el milagro, el castigo y la era de la paz. El prefacio de este libro nos menciona lo siguiente. A todos nuestros amigos de Signs of the Times, ese ejército de los fieles del que hablan los mensajes, nuestra revista, Las Señales de los Tiempos y este libro, nunca hubieran visto la luz si no fuera por ustedes. El fruto de su labor ha sido leído por decenas de miles de personas en todo el mundo. El Señor sabe quiénes son ustedes. Es el agradecimiento de Ted y Maure Flynn, quienes escribieron este libro, a todos aquellos visionarios que aportaron un poco para sacar este libro a la luz, conocido como el libro del movimiento mariano. Grandes revelaciones se encuentran allí, pero debemos hacernos una pregunta. Si la Biblia enseña
que no puede haber comunicación de los vivos con los muertos, si la Biblia enseña que cuando nosotros morimos no vamos al cielo o al infierno, ¿por qué entonces se aparece María en estos últimos días de la historia de la humanidad? Satanás tiene un propósito especial. Quiere engañar a todos aquellos que desean servirle con corazón sincero. Y el espiritismo abarcará no solamente el mundo protestante y el mundo secular, abarcaría también el catolicismo y se presentaría de diferentes maneras. El milagro de la Virgen de Guadalupe dio inicio al primer tiempo mariano, según lo enseñan ellos. Los tiempos marianos están divididos en 4 partes. La primera de ellas es Guadalupe, en México, en el año de 1531. El segundo periodo es Labourou, en Francia, en el año de 1830. El tercer periodo es en Fátima, en Portugal, en el año de 1917. Y el último gran periodo mariano, conocido como el de Garabandal y también intercontinental, empezó en el año de 1960. Ahora, vamos a mirar cuál fue la aparición que tuvo lugar ese 9 de diciembre en el año de 1531. Según el relato de la Virgen de Guadalupe, era un sábado 9 de diciembre del año de 1531, muy de madrugada, cuando Juan Diego iba de su pueblo Cuatitlán a Santiago Tlatetolco a instruirse en las cosas divinas. Al pasar por allí, en la punta del cerro, que es la punta de la Sierra de Guadalupe, escuchó un sonido muy agradable que parecía provenir del alto del cerro. Era el canto de varios pájaros que gorgojeaban al unísono. Lo dulce de la melodía hizo que alzara la vista hacia la cima, donde vio una nube blanca muy brillante, rodeada por un hermoso arco iris. Allí apareció la imagen de la Virgen de Guadalupe. Nunca en los casi 1500 años que habían pasado hasta ese momento, después de que se había escuchado de María, nunca más había aparecido en la iglesia. Pero ahora ese año aparece, y aparece de una forma muy espectacular. Si nosotros notamos la imagen de la Virgen de Guadalupe, tiene algunas características especiales que nosotros debemos detallar. Esta Virgen es una mujer que está vestida del sol y que tiene la luna debajo de sus pies. Es decir, la Virgen de Guadalupe, la primera aparición que hace María, es una aparición cuya descripción es muy similar a la descripción que se hace en el libro de Apocalipsis en el capítulo 12. Entramos en un terreno entonces bastante peligroso, porque Apocalipsis el capítulo 12 menciona el surgimiento de la iglesia verdadera al final de los tiempos. Ahora el enemigo quiere desviar la atención nuestra y mostrarnos que no era eso lo que la Biblia mencionaba, sino era un evento que iba a llevar a que María triunfara sobre Satanás. Pero veamos qué más ocurrió con el milagro de la Virgen de Guadalupe. Posterior a esto, el 8 de diciembre de 1854, el Papa Pío IX trae al mundo la encíclica de la Inmaculada Concepción de María, el dogma de la Inmaculada Concepción. Es decir, ya no solamente María había nacido, ya no solamente María se había aparecido, sino ahora el catolicismo hace creer que María nació en las mismas condiciones de Jesús, es decir, sin pecado original. El 1 de noviembre del año de 1950, el Papa Pío XII trae al mundo la doctrina de la Asunción de María. Es decir, María había subido de la misma manera en que ascendió Jesús al cielo, en cuerpo y alma, y entonces el movimiento mariano adquiere un poder cual nunca se había obtenido,
porque estos dos dogmas católicos apoyan entonces las apariciones marianas. En el año de 1917 ocurre entonces un hecho sin precedentes. Un año antes de que ocurriera el milagro de la Virgen de Fátima, un ángel se le había aparecido a 3 jóvenes, 3 niños, conocidos como Lucía Santos, Francisco Marto y Jacinta Marto. Estos niños recibieron la visión de un ángel quien les indicó que a partir del 13 de mayo del año 1917 y durante 6 meses consecutivos, todos los 13 de cada mes, María iba a aparecer y que finalmente el 13 de octubre, después de los 6 meses, María iba a realizar un milagro que sería visto por miles de personas y que después de que se realizara ese milagro, entonces el mundo iba a creer en ella. Y aparte de eso, iban a recibir 3 mensajes que guiarían a la iglesia de ahí en adelante. Los niños esperaron ansiosos que ese día llegara. Efectivamente acudieron a la cita, según relata Lucía Santos, la última de las videntes de Fátima, murió hace 2 años atrás. Y esta mujer relata que durante esos meses de las apariciones, María dio muchos mensajes que han sido guardados por la iglesia con mucho cuidado. Pero cuando se acercaba el último día de las apariciones, es decir, el 12 de octubre del año 1917, multitudes llegaron hasta Cova de Iria, exactamente la localidad donde la Virgen mencionaba iba a realizar aquel milagro. Los periódicos de aquel tiempo muestran cómo ocurrió aquel milagro, el milagro de la Virgen de Fátima. Miles de personas estaban en aquel día reunidas allí. Ese día en la noche, un terrible aguacero cayó en aquella localidad. Todos los peregrinos que iban hacia Cova de Iria iban mojados, iban embarrados, pero iban con la seguridad de que la Virgen aparecería. La Virgen iba a aparecer cerca del mediodía, es decir, a las 13 horas. En aquella ocasión, los niños llegaron y estaban esperando el milagro. Mientras la gente estaba pendiente allí, un sonido del viento que no se veía llegó y soplaba, pero nada se movía, todo permanecía intacto. Cuando la gente dejó de escuchar el sonido del viento, volvió a mirarse sus vestiduras, ya no estaban mojadas. Todo lo que había estado embarrado apareció completamente limpio. Entonces la gente estaba admirada porque un milagro estaba ocurriendo. Pero no era este el milagro que la Virgen esperaba. De repente, mientras la gente estaba conmocionada porque sus ropas se habían secado, el cielo pareció que se abrió como un libro. En ese momento aparece el sol. Y una vez aparece el sol, empieza el sol a moverse de un lado para otro, danzando de una manera misteriosa. Colores salían del sol. Cuando la gente miraba esta danza espectacular, conocida como la danza del sol, pareció que el sol se vino contra la tierra. Toda la gente que estaba allí en Fátima empezó a gritar: es el fin del mundo, es el fin del mundo. Pedían perdón por sus pecados. Cuando se postraron ante el sol, de repente el sol empezó nuevamente a ir a su lugar hasta que finalmente ocupó allí el cielo. Todo volvió a la normalidad.
la Virgen apareció y habló entonces a los 3 niños. 3 mensajes se recibieron en aquel momento. Pero ¿saben? Hay algo especial también en la Escritura. Esa iglesia que menciona Apocalipsis el capítulo 12, que iba a ser la iglesia verdadera, que tendría el espíritu de profecía y que guardaría los mandamientos de Dios, tendría un mensaje muy especial que dar al mundo. Un mensaje que nosotros encontramos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, y que se conoce como el mensaje de los 3 ángeles. Cuando nosotros leemos en Apocalipsis 14, los versículos 6 al 12, encontramos que Dios dio un triple mensaje, una triple amonestación para la generación de los últimos días. Pero qué interesante que la aparición de Fátima, de la misma manera, también da 3 mensajes a la iglesia. 3 mensajes que, según la Virgen, tendrían que ser proclamados al mundo entero y que eso culminaría al final de los tiempos. Ahora, 2 de esos jovencitos que se conocen como los videntes de Fátima murieron a los poquitos días, a los poquitos años después de las apariciones. Solamente Lucía Santos permaneció viva durante todos estos años, hasta el año 2005, cuando muere. Pero durante todos estos años, todos los papas que han existido, esos 6 últimos papas, leyeron permanentemente los mensajes de Lucía, de acuerdo a las instrucciones que le había dado la Virgen, y muchos de ellos tomaron algunas decisiones que han guiado a la iglesia. Ahora, vamos a ver algo importante y una comparación muy interesante entre lo que es Apocalipsis el capítulo 12 y lo que es el milagro de la Virgen de Fátima. No deja de asombrarnos la astucia del enemigo como un engaño en los últimos días. En esta diapositiva vemos la Virgen de Guadalupe como la primera aparición de María y la mujer que aparece en Apocalipsis el capítulo 12. Hay algo interesante también. Lucía dos Santos vivió desde el año 1907 hasta el año 2005. Es decir, aparece esta mujer después de que la iglesia se iba a levantar. También de la misma forma, el movimiento de segundo advenimiento que se promulgó desde el año 1844 en adelante, surge una mujer que se conoció como Elena de White y que guió los designios de ese movimiento, recibió muchas visiones y creemos ha dirigido también Dios a esta mujer para revelar muchos de los acontecimientos proféticos de los últimos días. Esa mujer vivió desde el año de 1827 hasta el año de 1915. Siempre existe lo verdadero y posteriormente viene la falsificación. Es la forma que nosotros tenemos para poder identificar cuando algo es falso. Siempre viene después de lo verdadero. Pero hay algo interesante acá. Los 3 secretos de Fátima mencionaban algunas cosas interesantes. Estos secretos fueron revelados en el año de 1942. El primer mensaje mencionaba: ustedes han visto el infierno donde van las almas de los pobres pecadores. Para salvarlas, Dios desea establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón. Ahora, vean algo interesante. El primer mensaje invita al mundo, el primer mensaje de Fátima invita al mundo a que adore el inmaculado corazón de María. Pero hay algo interesante acá. El mensaje del primer ángel de Apocalipsis, el capítulo 14, dice lo siguiente: reverenciad a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Es decir, mientras el mensaje del primer ángel, que predica la iglesia verdadera al final de los tiempos, invita
a la gente a adorar a Dios porque la hora del juicio ha llegado, el primer mensaje de Fátima obliga a la gente no a adorar a Dios, sino a adorar al Inmaculado Corazón de María. Veamos el segundo mensaje. En el segundo mensaje, María dice lo siguiente: yo vendré a pedir la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón y la comunión de reparación de los primeros sábados. Si mi petición es acatada, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, Rusia transmitirá sus errores a través del mundo, promoviendo guerras y la persecución de la Iglesia. Qué interesante. El segundo mensaje de la Virgen de Fátima nos habla de una nación, de Rusia, que transmitiría sus errores al mundo si no había actuación por parte de la Iglesia. Pero notemos lo que dice el mensaje del segundo ángel. El mensaje del segundo ángel dice: ha caído la gran Babilonia, porque ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Notemos que en el mensaje del segundo ángel, Dios nos advierte de que un sistema pagano se levantaría al final de los tiempos. Ese sistema se llamaría Babilonia. Apocalipsis, el capítulo 16, dice que Babilonia tendría 3 partes que se conoce como el dragón, la bestia y el falso profeta. Es decir, sería una unión que estaría gobernada por el espiritismo y que se llama Babilonia, y que este sistema llenaría de errores al mundo, errores doctrinales. Pero el segundo mensaje de Fátima dice que es Rusia la que llenaría de errores doctrinales al mundo. Pasemos entonces a examinar un poco el tercer mensaje. El tercer mensaje de Fátima habla de un castigo físico y de un castigo espiritual que vendrá al mundo si no hacen caso del primer y segundo mensaje. Ahora, qué interesante. El mensaje del tercer ángel dice lo siguiente: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios vaciado puro en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre ante los santos ángeles y ante el Cordero. Y el humo de su tormento sube para siempre jamás. Y los que adoran a la bestia y a su imagen, y los que reciben la marca de su nombre, no tienen reposo de día ni de noche. El tercer mensaje de Apocalipsis, el capítulo 14, nos invita a que tenemos que hacer caso del primero y del segundo mensaje, sino que si queremos no sufrir los castigos que Dios tiene preparado para todos aquellos que se oponen a sus propósitos. Pero Satanás también tiene un propósito y también nos habla de un castigo para aquellos que no quieran hacer cumplir el primero y el segundo mensaje de Fátima. Ocurrió algo importante. María dio un mensaje muy importante a Lucía dentro de su primer mensaje. Vamos a ver aquí una falsificación de una de las primeras visiones que tuvo Elena de Huay cuando inició su ministerio de profeta. Lucía dos Santos escribió lo siguiente como una de las primeras una de las primeras visiones que le dio Fátima. Vamos a leer detalladamente y a ver la estructura de lo que vamos a mencionar aquí, porque no deja de sorprendernos la astucia del enemigo. En ese primer mensaje de Fátima, Lucía escribió lo siguiente: después de las 2 partes que ya he expuesto, hemos visto al lado izquierdo de Nuestra Señora, un poco más en lo alto, a un ángel con una espada de fuego en la mano izquierda. Centelleando emitía llamas que parecía iban a incendiar el mundo, pero se apagaban al contacto con el esplendor que Nuestra Señora irradiaba con su mano derecha dirigida hacia él. El ángel, señalando la tierra con su mano derecha, dijo con voz fuerte: penitencia, penitencia, penitencia.
y vimos una inmensa luz que es de Dios, algo semejante a como se ven las personas en un espejo cuando pasan ante él, a un obispo vestido de blanco. Hemos tenido el presentimiento de que fuera el Santo Padre. En esta visión vemos algunas cosas importantes. Notemos que Lucía dice que un ángel se le apareció y le señaló la tierra y le dijo una frase de manera triple. Le dijo: penitencia, penitencia, penitencia. Y una vez el ángel le menciona este hecho, dice ella que tuvo la sensación de que vio después entonces aparecer a un hombre vestido de blanco, y menciona ella, era el Santo Padre. Pero vamos a ver una de las primeras visiones que tuvo Elena de White. Se encuentra registrada en el libro Primeros Escritos, y allí se menciona algo también muy interesante. Notemos: en una visión dada el 27 de junio de 1850, mi ángel acompañante dijo: el tiempo está casi agotado. ¿Reflejáis como debieras hacerlo la hermosa imagen de Jesús? Luego me señaló la tierra y vi que era necesario realizar preparativos entre aquellos que abrazan el último mensaje del tercer ángel. El ángel dijo: preparaos, preparaos, preparaos. Después, dice ella, el Papa cambió el día de reposo del día séptimo al primer día de la semana. Sorprendente. Se utilizan los mismos símbolos, las mismas expresiones. Ahora el ángel dice: preparaos, preparaos, preparaos. Y nos invita a predicar el mensaje del tercer ángel, sabiendo que ese poder iba a cambiar los mandamientos de Dios. Satanás prepara la última gran batalla contra la iglesia remanente. En el libro El trueno de la justicia se menciona lo siguiente: después de los 3 días de oscuridad, San Pedro y San Pablo bajarán del cielo, predicarán en el mundo entero y elegirán un nuevo papa. Una gran luz brillará de sus cuerpos y se posará sobre el cardenal que será nombrado papa. El cristianismo se difundirá por todo el mundo. Él será el santo pontífice escogido por Dios para soportar la tormenta. Al final tendrá el don de hacer milagros y su nombre será alabado por toda la tierra. Naciones enteras volverán a la iglesia y la faz de la tierra será renovada. Rusia, Inglaterra y China volverán a la iglesia. Es sorprendente que en este libro de revelaciones marianas, la Virgen haya mencionado que Rusia y el comunismo tendrían que acabarse para que el catolicismo pudiese volver a tener la supremacía. Ahora, fíjense en algo importantísimo acá. China hoy en día es uno de los últimos países que continúan siendo países socialistas. Sin embargo, somos conscientes de que el evangelio tiene que ser predicado a todo el mundo y que algo tiene que pasar con estos países. Si hemos notado algo interesante en lo que hemos mencionado acá, es que Satanás siempre ha ido a la par de Dios. Vimos el mensaje de los 3 ángeles, vemos ahora los 3 mensajes de la Virgen de Fátima. Vimos que Satanás tiene como reino Babilonia, Dios tiene como capital de su reino a Jerusalén. Y siempre Satanás trata de ir tratando de falsificar lo que Dios ha hecho con el fin de engañar a su pueblo. Ahora, fíjense también, este movimiento mariano y quienes escribieron este libro, El trueno de la justicia, Ted y Maureen Flynn, son videntes del marianismo. Y la revista Signs of the Times, que
que se menciona aquí es la revista del movimiento mariano también. Yo no sé si nosotros recordamos que hace muchos años atrás también la Iglesia del Segundo Advenimiento producía también una revista con el mismo nombre. Es decir, nunca Satanás se ha quedado atrás en esto. Pero hay algo más sorprendente en este libro. Fíjense otra de las manifestaciones que dio la Virgen a uno de sus visionarios. En la página 364 y 365 se menciona lo siguiente. El Trueno de la Justicia dice que Cristo proclamó el siguiente mensaje en la ex Yugoslavia. Abre comillas, este será el pequeño rebaño y yo lo cubriré. En esos días habrá un solo pastor, una sola fe, la fe de la Iglesia Católica Romana, la que yo establecí cuando andaba visiblemente en la tierra. Después de las calamidades que estoy ahora permitiendo que pasen a mis hijos obstinados de la tierra, se levantará una raza justa y pura y la tierra abundará de mis dones. Mis hijos e hijas obedecerán mis mandamientos, por lo tanto todo vivirá y crecerá con mis bendiciones durante 30 años. Luego mi pueblo se inclinará nuevamente al mal y al pecado. Noten que el mismo Cristo está mencionando, según el movimiento mariano, que ocurrirán calamidades y que habrá una sola iglesia, la Iglesia Católica, pero que todavía habrá más tiempo. Fíjense lo que sigue diciendo el libro. En la página 12 y 13 dice lo siguiente: así como Juan el Bautista preparó el camino para la primera venida de Jesús, María prepara el camino para su segunda venida. María proclama la próxima llegada de un mundo y una era nuevas y el triunfo de su corazón inmaculado y el segundo Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo, darán lugar al reinado del Sagrado Corazón. Los que se están preparando es algo tan grande como jamás ha existido desde la creación del mundo. Tremendo. También los visionarios de María hablan de que llegará un segundo Pentecostés y que el mundo entonces se preparará para recibir el Inmaculado Corazón de María y que María prepara el segundo advenimiento de Jesús. Ahora, la Sagrada Escritura menciona que no es María quien prepara el segundo advenimiento de Jesús, sino que es el profeta Elías. Y así como Elías Tisbita preparó la llegada de Eliseo, y así como Juan el Bautista posteriormente preparó la llegada al Mesías en primera instancia, también en estos últimos días se levantaría un profeta Elías. Pero ese profeta Elías está representado por la iglesia de los últimos días. Ahora, veamos qué dice el conflicto de los siglos y vamos a quedar sorprendidos al comparar estas revelaciones. El conflicto de los siglos menciona lo siguiente: el apóstol San Juan, estando en visión, oyó una gran voz que exclamaba en el cielo: ¡ay de los moradores de la tierra y el mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Espantosas son las escenas que provocaron esta exclamación de la voz celestial. La ira de Satanás crece a medida que se va acercando el fin y su obra de engaño y destrucción culminará durante el tiempo de angustia. Pronto aparecerán en el cielo signos pavorosos de carácter sobrenatural en prueba del poder milagroso de los demonios. Vean qué interesante. El conflicto de los siglos dice: pronto aparecerán en el cielo señales pavorosas de los demonios. Y sigue diciendo: los espíritus de los demonios irán en busca de los reyes de la tierra y por todo el mundo para aprisionar a los hombres con engaños e inducirlos a que se unan a Satanás en la última lucha contra el gobierno de Dios. Surgirán entes que se darán por el mismo Cristo y reclamarán los títulos y el culto que le pertenece al Redentor del mundo. Harán curaciones milagrosas. Ahora fíjense lo que dice el Trueno de la Justicia.
Dice que aparecerá los apóstoles eligiendo el nuevo papa y que este personaje tendrá la capacidad de hacer curaciones milagrosas. Continuemos leyendo el texto. El acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se hará pasar por Cristo. Hace mucho que la iglesia profesa esperar el advenimiento del Salvador como consumación de sus esperanzas. Pues bien, el gran engañador simulará que Cristo ha venido. Imaginémonos aquel momento tremendo de la historia en donde el mismo Satanás aparecerá como Cristo. Ahora, hermanos, tenemos que estar atentos a cómo vendrá Jesús a la tierra. Apocalipsis, el capítulo 1, dice que cuando Jesús venga a esta tierra, todo ojo le verá. Vendrá con millares y millares de ángeles. Es decir, no hay lugar al engaño. Por eso no hay interés más grande de Satanás que sus hijos no estudien su palabra. Continuamos leyendo el conflicto de los siglos y dice lo siguiente: el grito de triunfo repercutirá por todos los aires. Cristo ha venido, Cristo ha venido. El pueblo se postrará en adoración ante Él, mientras levanta sus manos y pronuncia una bendición sobre ellos, como Cristo bendecía a sus discípulos cuando estaba en la tierra. Su voz es suave y acompasada, aunque llena de melodía. En tono suave y compasivo enuncia algunas de las verdades celestiales y llenas de gracia que pronunciaba el Salvador. Cura las dolencias del pueblo y luego en su fementido carácter de Cristo asegura haber mudado el día de reposo del sábado al domingo y manda a todos que santifiquen el día bendecido por Él. Tremendas son las declaraciones. Solamente aquel que creó el santo sábado en el momento de la creación tendría el derecho a cambiarlo. Por eso Satanás va a imitar la aparición de Cristo y va a manifestarse como Cristo y traerá la herejía más peligrosa. ¿Cuál es? Que Él cambió el día de reposo del sábado y lo trasladó al reposo del domingo. Con este acto, Satanás culminará su obra maestra. El mundo será engañado y entonces Dios tendrá que levantarse a castigar el universo por haber invalidado su ley. Termina diciendo el libro del conflicto de los siglos: además, no se le permitirá a Satanás contrahacer la manera en que vendrá Jesús. El Salvador previno a su pueblo contra este engaño y predijo claramente cómo será su segundo advenimiento. Así que si os dijeren, he aquí está en el desierto, no salgáis. He aquí en las cámaras, no lo creáis. Porque como relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. No se puede remediar semejante aparición. Todos la conocerán y el mundo entero la presenciará. Vivimos en tiempos importantes. Jesús viene a esta tierra, pero Satanás falsificará ese advenimiento con tal de engañar al mundo entero. ¿Qué tenemos que hacer? Prepararnos, estudiar su santa palabra para no dar lugar a dudas y que el enemigo no tenga cabida en nosotros. Que Dios le bendiga.